Estoy. Bueno, primero nombre, apellido y cargo. Belén Masi de Oliete, soy enfermera especialista en salud mental, trabajo en el Hospital de Día de Psiquiatría de Oza, de aquí del CHUAC de A Coruña, y soy miembro del Comité de Ética Asistencial también del CHUAC. Bueno, Belén, salud mental y final de la vida. Cuéntame un poco, ¿van unidos? ¿Qué papel tenéis las enfermeras con esto? Bueno, pues es un tema muy interesante que creo que no nos deja a nadie indiferente y en concreto a las enfermeras, a los enfermeros. Pues la salud mental y ahora con la ley de la eutanasia, con la LORE, pues esta ley en principio nos deja un poco desprotegidos. Es una ley farragosa a la vez que garantista, pero no es explícita con la salud mental, con la enfermedad mental. Por una parte, el profesional de enfermería, pues creo que es fundamental encarnar un papel de profilaxis activa contra el suicidio, que es terrible las cifras del suicidio actual, y por otra parte no podemos dejar de lado esas peticiones de una demanda de acompañamiento en la muerte en un paciente con enfermedad mental cuando ya ha transitado por muchos caminos, muchos profesionales, muchos tratamientos, muchas opciones terapéuticas. Lo que sí, pues creo que es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucha prudencia y una escucha activa y basándonos en la singularidad en cada paciente. Para hacerme yo una idea, porque me decías el paciente con salud mental, que entiendo que hay pacientes que ya tienen problemas de salud mental que piden el derecho a la muerte, Exactamente, pero también las enfermedades son importantes a la hora de un paciente con ELA o con otra enfermedad, en exactamente. lo que a la salud mental se refiere, ¿no? Serían como dos Sí, vertientes. muy oportuna la pregunta. Pues nos encontramos a veces con que la causa primaria de una solicitud de eutanasia podría ser la enfermedad mental, pues después de un trayecto farragoso, duro, complicado, con muchos tratamientos, o podría ser también un tema secundario, como dices, a una enfermedad orgánica, que el paciente se encuentra desbordado, con angustia, con una dimisión de la vida, porque piensa que ya ha llegado el momento y que no se puede hacer más y decide adelantar un poco la muerte. Decías que la ley se ha olvidado un poco de esa salud mental. ¿Cuál es el futuro y cómo podrían solucionarse este tema? Vale, la ley es garantista y creo que es importante, pero emplea varias veces, que eso me resulta muy curioso, la palabra deliberación. Dentro de la propia ley aparece. Entonces, en el campo de la salud mental, como no está explicitada, la salud mental no se refiere a la ley de un sufrimiento físico o psíquico. Entonces yo creo que queda un camino, tiempo por recorrer, y a medida que vayamos viendo pacientes que lo soliciten, pues acompañarlos y esperar con prudencia y entender, insisto, yo creo que el papel de la enfermería, como el de los profesionales sanitarios que trabajamos en salud mental, es acompañar y estar atentos a cada caso. A veces en salud mental es un poco complejo. La propia patología puede llegar a tener ideación continua de muerte, pero eso no es una petición de eutanasia. Claro, eso te iba a decir. No sé si me puedes dar algún ejemplo, porque yo en mi cabeza logro entender que a lo mejor la persona que ya no vuelve a volver a levantarse y que ya quiere morir, Exactamente, que es pero totalmente dependiente, es verdad que que la salud mental a veces no se entiende del todo en la sociedad. ¿Cómo se valora que un paciente de salud mental diga hasta aquí y no pensar, pues lo que tú has dicho, que a lo mejor es un intento de suicidio que es lo que quiere o que... exactamente. Yo creo que aquí el papel de los profesionales que trabajamos en salud mental y en concreto enfermería, porque somos los que estamos día a día, hora a hora con los pacientes, pues yo creo que la clave está en el tiempo de deliberación, en el trayecto de cada persona, no en un momento de opacidad, digamos, en un momento en que los síntomas son muy floridos o en un momento de desesperanza, como pueden ser los propios síntomas de esa enfermedad mental. Pero hay otras veces que sin paternalismo los pacientes llevan una trayectoria de sufrimiento, de enfermedad, que deciden dimitir. Yo creo que tras un trabajo personal de esfuerzo, de honestidad, de decir hasta aquí, no puedo más, he utilizado todos los recursos disponibles. Creo que aquí también está la clave. Se le ha ofertado a ese paciente todos los tratamientos posibles desde diferentes orientaciones, la farmacológica, la biologicista, la cognitivo-conductual, la psicoanalítica.
decide, después de probar todos estos tratamientos y con distintos profesionales, hasta aquí, pues habrá por lo menos que escuchar y ver que no está siendo víctima de sí mismo, de sus propios enredos, y después acompañar. Muchísimas gracias, Belén. Muy bien.